Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme a participar en esta importante presentación de capacitación para todo el personal de salud. Y bueno, a mí me va a tocar platicarles de cuál es el papel en la atención del paciente con coagulopatía. Es decir, pues ya tenemos identificado un paciente que es portador de alguna coagulopatía y cuál es el papel que voy a jugar yo como personal de la salud. Esta es la agenda que vamos a tratar en este día. Pues evidentemente la mejor forma de atender cualquier paciente con una hemofilia o con cualquier otra coagulopatía es el cuidado integral, ¿sí? Este cuidado integral pues va a estar coordinado habitualmente por el médico hematólogo, pero pues vamos a requerir el apoyo multidisciplinario del dentista, de la nutrióloga, del em, rehabilitador, de la enfermera, de la trabajadora social, del psicólogo. Entonces, pues todos ellos muchas veces están presentes en las clínicas de primer nivel. Además de que debemos de recordar que las personas con hemofilia o cualquier otra coagulopatía van a presentar, igual que cualquier otro niño, catarros, diarreas, requieren vacunas, o el paciente adulto pues también requiere, la mujer, pues la detección de cáncer cervicuterino, de cáncer de mama, realización de antígeno prostático específico, vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, perdón que la introducción pues empiece con esto. Los casos agudos y el diagnóstico específico, así como el plan terapéutico integral, pues van a recaer en el equipo multidisciplinario. El manejo adecuado de un paciente con una coagulopatía va a requerir el suministro de los concentrados de factores de coagulación y algunos otros coadyuvantes que ya mencionamos, como son los antifibrinolíticos, ya mencionaron el ácido aminocaproico, el ácido tranexámico, pero también, por ejemplo, en la hemofilia A y en la enfermedad de von Willebrand, vamos a poder utilizar la desmopresina o ya sea subcutánea o vía nasal. Y bueno, algo que no se nos debe de olvidar es que nosotros en México, ya mencionó la doctora Berenice Sánchez Jara, que tenemos una población aproximada de 6,000, entre 6,000 y 10,000 personas con hemofilia, y muchos de ellos son adultos y muchos de ellos están llegando con artropatías invalidantes crónicas, entonces tienen dolor. Entonces también aquí, en forma muy general, vamos a mencionar un poco el manejo específico del dolor en estos pacientes. Entonces, pues ya nos dijeron de manera general cómo vamos a interpretar las pruebas de coagulación, cuáles son los signos y síntomas de alarma que nos deben de alertar hacia la posibilidad de una enfermedad hemorrágica, y también ya nos dijeron cuáles son los datos importantes de la historia clínica que nos van a alertar sobre una enfermedad hemorrágica, que puede ser hereditaria o adquirida. Y no olvido recalcar lo que ya dijeron la doctora García Lee y la doctora Sánchez Jara. El fenotipo característico de una persona con coagulopatía es la tendencia hemorrágica. Van a sangrar de boca, de nariz, de tubo digestivo, equimosis, metrorragia, etcétera, ¿sí? Entonces, también tener en cuenta que no todos van a sangrar igual que una hemofilia grave. La gravedad guarda relación con el nivel de actividad del factor si se trata de una hemofilia o cualquier otra coagulopatía. Cada coagulopatía tiene niveles para los cuales vamos a clasificarlas como leves, moderadas o graves. Eh, tenemos no olvidar que nosotros vemos pacientes y tenemos que integrar una historia clínica completa, y bueno, tratándose de paciente pediátrico, pues el énfasis en componente familiar, es decir, que nos digan que la mamá, sus hermanos sangraban, el abuelo materno sangraba, pues eso nos va a sugerir una historia de hemofilia. Sin embargo, también recordar que hay enfermedades que son recesivas y no son ligadas al X, y entonces pues también cualquier antecedente familiar nos puede sugerir una enfermedad hemorrágica hereditaria, o la ingesta de medicamentos o alguna enfermedad autoinmune nos pueden sugerir una enfermedad adquirida, ¿sí? Lo mínimo que el médico familiar o el médico de primer contacto debe de hacer
antes de referir a un paciente con una tendencia hemorrágica a valoración por hematología, pues es realizarle una biometría hemática para ver que la cuenta plaquetaria esté bien o anormal. Igual si es una persona que está sangrando de manera crónica y recurrente, va a tener niveles bajos de hemoglobina, puede que tenga alteraciones en los índices eritrocitarios como microcitosis e hipocromía, que nos sugieren que además ya tiene una deficiencia de hierro a consecuencia de sangrado crónico. Y bueno, en el caso de la hemofilia, pues el TTP prolongado. Sin embargo, aquí si yo quisiera hacer un paréntesis y mencionar, si yo estoy evaluando por primera vez en la consulta de medicina familiar o del centro de salud a un niño que me traen porque yo ya sé que soy hija de un varón con hemofilia y mi niño es varón y pienso que puede tener hemofilia, pues hay que evaluar los accesos venosos en niños pequeños para evitar que se les haga un hematoma postpunción, porque con mucha frecuencia en un niño pequeño vamos a ver que la primera hemorragia puede ser esa hemorragia que les condicionamos cuando se les están haciendo las pruebas de evaluación diagnóstica, ¿sí? Solamente quería hacer la connotación de que a veces las hemartrosis no se van a ver a nivel de la piel como una equimosis, una mancha o un moretón, ¿no? Solamente vamos a ver el aumento de volumen. Y yo que veo, por ejemplo, pacientes pediátricos con mucha frecuencia, veo que los niños que presentan su primera hemartrosis son valorados incluso a veces por médicos, por ortopedistas, y piensan que es un esguince y no piensan que puede estar teniendo una hemartrosis. Y mientras ahí ya se nos fue una oportunidad de atención adecuada, de evitar daño articular a largo plazo. Entonces, sí es conveniente que, digo, en un 30% de los casos va a haber una hemofilia de nuevo y no vamos a poder adivinar, pero también tenemos que tener presente que es realmente raro que en un niño pequeño, cuando empieza a deambular, o sea, cuántos niños no nacen ni cuántos niños no inician la deambulación y realmente cuántos de ellos van a presentar un esguince cuando empieza la deambulación. Entonces, sí, como que ese aumento de volumen, esa incapacidad para utilizar una articulación nos debe de alertar y decir, bueno, esto podría ser una hemartrosis y este niño pudiera ser que se está tratando de una coagulopatía, ¿no? Y sí tener, en el caso de que se está presentando con hemorragia aguda en el centro de salud, en la clínica familiar o en un hospital, pues, o sea, hay que atenderlo de manera urgente, ya que algunas hemorragias pueden poner en peligro la vida. Y la consideración importante o recordar que siempre el tratamiento de toda hemorragia, sea un órgano vital o sea en una hemartrosis, tiene que ser en las primeras 2 horas y y si llega por un traumatismo, llega con taquicardia, llega con datos tal vez de choque y que no estábamos viendo nosotros la hemorragia evidente, pues tenemos que hacer una evaluación clínica completa a fin de determinar cuál es el sitio de la hemorragia. Y bueno, en el caso de que el paciente ya sea identificado como hemofilia A, hemofilia B, enfermedad de von Willebrand, si contamos con un concentrado de factor deficiente, pues se le debe de dar el tratamiento con el concentrado del factor y después hacemos toda la serie de estudios radiológicos o de laboratorio que queramos realizar a fin de estabilizar al paciente. ¿Sí? Entonces, si tenemos sobre todo niños pequeños, ya está identificado como hemofilia y tenemos un antecedente de un traumatismo cráneoencefálico o sospecha de una hemorragia cerebral porque llega irritable, llega con vómito, llega con deterioro del estado de alerta, pues debemos sospechar también ahí hemorragia cerebral. Tenemos que recordar o tener presente que en una persona con una coagulopatía no se va a presentar los signos y síntomas de hemorragia de manera simultánea a la que ocurrió el traumatismo cráneoencefálico. Habitualmente se presentan de forma lenta y tardía
y entonces los signos clínicos van a ser un poco de instalación tardía. Entonces sí tenemos que tener la precaución de que si me llega a mí, a mi área de urgencias, un paciente que me está diciendo que tiene una coagulopatía, llámese hemofilia, llámese enfermedad de von Willebrand o cualquier deficiencia rara de los otros factores de coagulación, me dice que tuvo un traumatismo, pues debemos de sospechar hemorragia cerebral. No se vale, porque las hemorragias son internas, que solamente le haga una placa de cráneo y con eso lo despache a su casa. No, tenemos que de preferencia, sobre todo porque son hemorragias que pueden poner en peligro la vida, hacer un estudio de imagen más avanzado, como sería, por ejemplo, para un trauma craneoencefálico, un TAC de cráneo. No necesitamos contraste, tiene que ser simple. O, por ejemplo, hemorragias de cuello, de tórax, gastrointestinal. Aquí hago un pequeño paréntesis. Por ejemplo, nos llegó un paciente hace 3 semanas que llegó con un chavo de 26 años, llega con dolor torácico, disneico, taquicárdico, pálido, diaforético, con un EVA de 10 y, y le hicieron enzimas cardíacas, 2 electrocardiogramas, 2 placas de tórax, el niño, el chico decía, tengo hemofilia diagnosticada, hemofilia grave diagnosticada desde los 8 meses de edad y no recibo tratamiento de profilaxis. Y les repito, pues pensaron en un síndrome coronario agudo y después se les olvidó que tenía hemofilia y hasta 2 días después o 3, no, fueron 2 días después de que llegó al hospital, consulta en hematología baja, dice, bueno, póngale factor, tal dosis y hágale un ataque. Y todavía que llega a hematología y pide un ataque, no, le hacen un ultrasonido de abdomen, que además el dolor era torácico y retroesternal. Pues ya hasta que vemos que en el ultrasonido no sale nada, entonces sí ya bajo a pelearme bueno, no, a solicitar la valoración al radiólogo y se le hace el ataque y resulta que tenía un hematoma mediastinal. En mi vida, digo, yo soy pediatra, pero en mi vida había visto un hematoma mediastinal y lo que pasó con este paciente es que se les olvidó que era hemofílico, ¿no? Y bueno, nunca le dieron tratamiento. El tratamiento se le inició hasta que se valoró por hematología. Algo bien importante, pues no todos los centros cuentan con concentrados de factores de la coagulación. Entonces, en esos casos podemos utilizar hemocomponentes como plasma fresco congelado cuando nos tenemos identificada qué tipo de coagulopatía tiene mi paciente. Tengo que utilizar dosis de 15 mililitros por kilo. Entonces, no se vale que, ay, pues ponle una bolsita. No, tengo que hacer, así pese 70 kilos, pues hice 70 por 15, son 7 por 5, 35, 7 por 1, 7, son más o menos 4 bolsitas de plasma lo que le tocaría a ese paciente, ¿no? Si yo no sé qué tipo de coagulopatía tiene. O si ya sé que tiene hemofilia, pero estoy en San Quintín y resulta que en San Quintín solo tengo crioprecipitados, pues bueno, si es lo único que tengo y tengo que salvarle la vida a mi paciente, pues la dosis de crío se calcula más o menos con base a la actividad del factor 8 al que la quiero llevar, si es que se trata de una hemofilia, y más o menos una bolsita de críos trae entre 150 a 200 unidades de factor 8. ¿Sí? Ya les había yo hecho esta consideración especial. Toda persona con una coagulopatía debemos de tratar las venas con cuidado. Son líneas vitales en las personas con hemofilia. Entonces, cuando el paciente llega por una hemorragia a urgencias, de preferencia administrar el factor con mariposa. No queramos canalizarlo con el punzocat, salvo que sea un niño o una persona que va a requerir hospitalización prolongada, bueno, ahí sí ya le dejamos una vía permeable, pero de preferencia no maltratemos las venitas. Y después de la punción venosa, pues si esta es una punción diagnóstica, debemos de tener la precaución de aplicar presión por 3 a 5 minutos e incluso si ya está identificado con una coagulopatía, colocarle un vendaje para evitar que se le desarrolle un hematoma en el sitio de la punción. ¿Sí? Ahí en la clínica de primer contacto,
en los hospitales generales de zona, etcétera. Lo que vamos a hacer, pues vamos a hacer capacitación continua enfocada en conocimientos generales de hemofilia que nos lo van a pedir los maestros, nos los van a pedir los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, tenemos que darles capacitación en conocimientos generales de hemofilia, tenemos que darles capacitación en primeros auxilios. Por ejemplo, una persona con hemofilia que está en profilaxis, pues puede ir a la escuela, puede hacer educación física, pero si se lastima o algo, porque todos los niños en México juegan fútbol, pues le voy a aplicar hielo, lo voy a inmovilizar tal vez con un vendaje simple y le voy a aplicar su dosis de factor de acuerdo al sitio de hemorragia, ¿sí? También les vamos a enseñar a la preparación del factor, cómo se almacena, cómo se administra. Tenemos énfasis en las técnicas de higiene de mano, asepsia y bueno, esto sobre todo porque tenemos, por ejemplo, pacientes que ya tienen mucha artropatía, que ya no tienen accesos venosos adecuados, que se pican a veces así entre las venitas de los dedos, y si no tienen una adecuada técnica de asepsia, pues ya tuvimos, por ejemplo, también un caso de artritis séptica, porque pues pensaban que ponerse factor pues era como, no sé, a lo mejor como cualquier otra cosa, ¿no? Y la detección de disfunciones articulares también, eso tenemos que aprender a ver, bueno, cuál es la movilidad de una articulación específica, si mi codo tiene que flexionar, extender cierto ángulo y además la pronosupinación, y yo estoy empezando a ver que esa persona ya tiene dificultades para la extensión completa, por ejemplo, un codo, pronosupinación, etcétera, pues esa persona ya tiene una disfunción articular y a lo mejor no soy el hematólogo, pero sí soy el médico del centro de salud, soy el médico de la clínica familiar y lo puedo referir a rehabilitación para que le inicien un programa de rehabilitación y evitemos la progresión del daño articular. Obviamente, pues si se trata de una persona que no recibe un tratamiento de profilaxis regular, pues tenemos que mandarlo con el hematólogo y a rehabilitación. Entonces, como médicos de primer contacto, ¿qué tenemos que hacer? Como todo, o sea, todas las personas, nuestro México está enfermo, tenemos obesidad, tenemos trastornos psicosociales, la pandemia nos dejó obesidad y trastornos psicosociales, bueno, todavía está aquí la pandemia, nos afectó la calidad de vida y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con una persona con coagulopatía? Pues vamos a disminuir el resto de las morbilidades, o sea, diabetes, hipertensión, dislipidemias, y con esto pues vamos a disminuir la mortalidad, porque ustedes tal vez no lo sepan, pero una persona con hemofilia tiene la esperanza de vida prácticamente igual que una persona sin hemofilia. Entonces, la diferencia va a ser que la persona sin hemofilia, pues bueno, puede ser obesa, diabética, hipertensa, etcétera, pero además la persona con hemofilia, además de ser como la de sin hemofilia, va a tener dolor crónico porque puede tener daño articular ya crónico. Entonces, nuestra prioridad siempre va a ser la prevención de hemorragias y daño articular. Si a mí me llega como médico de centro de salud una persona que me está diciendo, es que yo soy portadora de hemofilia, tengo 3 hijos con hemofilia y traigo a este pequeño porque quiero saber si tiene hemofilia y si en la historia clínica yo no detecto que tenga hemorragias o etcétera, no lo voy a estar posponiendo hasta que yo le pueda hacer, o hasta que tenga un día más tranquilo o algo. No, le hago su valoración clínica, le hago sus pruebas de laboratorio, por lo menos BH, TP y TTP, y si quieren por salud mental, mande la valoración o por pediatría o por hematología, si es que podemos contar con ese recurso, porque nuestra meta principal, tratándose de una persona ya con una coagulopatía identificada, es la prevención de las hemorragias y el daño articular, ¿sí? También, pues debe ser una prioridad la aplicación inmediata del tratamiento para las hemorragias. Si es una persona que no ha sido valorada todavía, que no se ha decidido un plan terapéutico
integral para esta persona, pues debemos de tener un tratamiento inmediato de las hemorragias, ¿sí? Y también tenemos que preocuparnos por qué va a pasar después de que ya tuvo la hemorragia. Debemos de darle la rehabilitación, ¿sí? Tuvo una artrosis, un hematoma muscular, pues esos requieren rehabilitación para que no me genere disfunción musculoesquelética, para que no me genere además dolor crónico, ¿sí? Y pues la atención a la salud psicosocial. Y aquí en este punto quisiera comentar que no solamente tenemos que enfocarnos en la salud del paciente, sino también del círculo familiar. Muchas veces, cuando el diagnóstico es de novo, pues se enfrentan a miedos, temores, que muchas veces son irracionales. Y si resulta que es la primera vez y que en la familia vemos que hay otros niños que están creciendo y que no tienen los mismos problemas que está teniendo mi pequeño, eso me va a generar frustración y me va también a afectar mi salud psicosocial. Entonces, pues todo eso el médico de primer contacto lo puede identificar y el médico de primer contacto lo puede atender o referir para que reciba una atención adecuada a mi paciente, ¿sí? El seguimiento de lesiones articulares preexistentes. Muchas veces nos topamos con gente, sobre todo, por ejemplo, especialistas, hay especialistas del área de músculo esquelética, por ejemplo, ortopedistas, que dicen, pues tienes hemofilia, pues es normal que tengas daño articular, ¿qué vamos a hacer? Pues no, si hay mucho que hacer, además de darle profilaxis para mejorar su calidad de vida, pues tenemos que darle rehabilitación, fortalecimiento muscular y darle un seguimiento para que para poder identificar que no haya progresión de ese daño. Y pues el panel viral. El panel viral, pues ahorita ya estamos viviendo una era diferente en donde pues, contamos con recombinantes de muchas marcas y de muchos productos, pero todavía tenemos una población que les comento, que son los que tienen más o menos 35, 40 años, que les tocó recibir crioprecipitados y por lo tanto tienen exposición y riesgo de infecciones relacionadas con hemoderivados. Y pues en la unidad de medicina familiar, en el centro de salud, debemos de darle acceso a estas personas a acciones de medicina preventiva. Lo más importante, salud bucal, cada 3 meses, tengan o no sintomatología, tienen que acudir a valoración bucodental. Las inmunizaciones, todas las que deben de recibir, se tiene que actualizar el esquema. Hay vacunas que nosotros recomendamos que se apliquen de manera subcutánea. Sabemos que los infectólogos dicen que no se deben de administrar subcutáneas porque si no, no hay inmunización, pero bueno, entonces si la voy a poner intramuscular, pues preguntarle si está con tratamiento de factor y si no, pedirle que vaya con su médico tratante para que le dé tratamiento con factor para que esa inmunización sea efectiva, ¿sí? Y como, bueno, yo soy pediatra, pues el control del crecimiento y desarrollo, ¿sí? Que vaya creciendo, que no vaya desarrollando obesidad, etcétera, que su salud, también el niño, su salud psicosocial vaya bien, pues todo eso lo puede hacer también el médico familiar o el pediatra que está llevando la atención primaria. Esto ya es un poco redondar lo mismo. Recordarles que, bueno, no sé si sepan ustedes, pero el factor 8 es importante para la fijación de calcio al hueso y para eso también necesitamos la vitamina D. Hay estudios que han demostrado que los mexicanos, tal vez un poco por nuestro color de piel y un poco por nuestra dieta, a veces podemos cursar con deficiencia de vitamina D. Entonces, vamos a mejorar la salud osteoarticular si les damos, además de ejercicio, pues vitamina D, sobre todo en los primeros 8 años de vida, que es cuando se fija el calcio a los huesos para mejorar esos huesitos que no estén tan osteoporóticos. Y pues en el caso del adolescente, pues los problemas intercurrentes propios del grupo de edad, la mujer embarazada portadora, etcétera, ¿no? Y ya les había mencionado lo del tratamiento del dolor crónico. Aquí los grupos específicos, pues sí quisiera mencionar que las mujeres portadoras
usualmente tienen niveles bajos de factor 8 o de factor 9 que pueden requerir soporte hemostático, sobre todo, pues, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, dentales, pero también pueden tener hemorragia obstétrica. Y pues la guía de práctica clínica nos recomienda procurar el parto eutóxico. Sin embargo, el riesgo de hemorragia intracraneal y de complicaciones para la mamá son menores con la cesárea. Entonces se debe de dar una interrupción adecuada del embarazo para evitar trauma obstétrico en el bebé, ¿sí? Tenemos una población de personas con hemofilia que son adultos que tienen coinfección por hepatitis C y VIH. Entonces, a la hora de las vacunas, pues tenemos que recordar evitar vacunas por virus vivos en estas personas y recordar pues la inmunización anual contra neumococo, influenza y ahorita el COVID, pues para todas nuestras personas. Otras comorbilidades que debemos de manejar, porque ya les mencioné que tenemos una población que está envejeciendo, pues el manejo de osteoporosis, tal vez calcio, vitamina D, ejercicio, el manejo de la obesidad, porque nos va a disminuir el dolor, nos va a disminuir las complicaciones osteoarticulares, el tratamiento de la hipertensión nos disminuye el riesgo de enfermedades vascular cerebral, y complicaciones hemorrágicas, el tratamiento de la diabetes, dislipidemias y bueno, también las enfermedades cardiovasculares. Ahorita tenemos una persona con hemofilia que tuvo una enfermedad coronaria, que requirió cateterismo y pues ahorita está con doble antiagregante y pues se le tiene que dar profilaxis para evitar que sangre, ¿no? Porque ya está además con medicamentos que afectan la función plaquetaria. Cuando nosotros recibimos un paciente en el área de urgencias, pues tenemos que hacer un triage adecuado. Si el paciente se presenta con un traumatismo en un sitio no vital, por ejemplo, un dolor articular, un dolor muscular en una pierna, en un brazo, y es leve, pues ahí lo tenemos que atender en aproximadamente 30 minutos. Si llega por dolor, por traumatismo, tenemos que aplicar el factor de la coagulación y valorar si requiere vigilancia o no, dependiendo de la situación que se presente, e incluso valorar la interconsulta de hematología si contamos con el recurso. Si el paciente se presenta con una hemorragia o un traumatismo en un sitio vital, con datos de hipovolemia, con dolor intenso, que es una situación que pone en peligro la vida, lo tenemos que atender en menos de 15 minutos. Ahí también tenemos que poner los concentrados de factores de la coagulación específicos y valorar la interconsulta a hematología, otras especialidades y los estudios de imagen que requieran mi paciente. Y si mi paciente llega con un traumatismo craneoencefálico, un trauma en el cuello, un trauma abdominal, que puede condicionar una hemorragia que ponga en peligro la vida, que llega con alteración del estado de alerta, con datos de choque franco, ese paciente tiene que pasar al área de choque, tengo que aplicarle el factor y tengo que solicitar las interconsultas pertinentes y valorar si mi paciente es candidato a la terapia intensiva, ¿sí? Nada más de manera rápida, si mi paciente lo recibo porque llega con una hemartrosis, lo tengo que codificar de manera adecuada. En un caso de una hemartrosis, pues le vamos a poner hielito, lo vamos a inmovilizar, que eleve la pierna, pero además su factor. Si llega por epistaxis, pues tenemos que valorar si el sangrado se controla con presión firme, si requiere factor, y yo recomiendo mucho que de preferencia consultemos al otorrino en lugar de colocar nosotros un taponamiento nasal. Los hematomas musculares que requieren un tratamiento inmediato para evitar un daño irreversible son el hematoma del psoas, el hematoma del compartimiento póstero superior de la pierna, o sea, el muslo, pero la parte de atrás, y el grupo flexor del antebrazo, porque ahí pasa el paquete básculo nervioso y puede condicionar secuelas invalidantes graves. Entonces, ahí tengo que darle dosis altas al 80% ya de actividad de factor 8 o 9, o sea, 80 unidades por kilo de factor 9 o 40 unidades por kilo de factor 8 y realizar los estudios, dar un tratamiento continuo, hospitalizarlo, solicitar valoración
hematología y estudios de imagen, ¿sí? Las hematurias, me di cuenta que hay pacientes en el auditorio, entonces las hematurias, pues no es de que le pongo factor y ya, tengo que ver por qué tiene hematuria. Puede ser, si es un niño, pues puede ser nada más ejercicio, actividad física intensa, puede ser una infección, pero tengo que investigarlo. Y además de ponerle factor, tengo que hiperhidratar, porque si no estamos orinando de manera constante, pues ese coágulo, bueno, en la vía urinaria es difícil que se forme un coágulo, pero si le pongo factor, ese coágulo me puede obstruir la vía urinaria y por lo tanto puede condicionarme otro problema. Entonces, hidratación, reposo, ¿sí? No olvidarnos si tiene historia de un trauma craneoencefálico, pues la TAC y el factor. Las hemorragias en la cavidad oral, que son muy frecuentes en todos, no solamente en el paciente pediátrico, pues son la hemorragia del frenillo labial, la lengua, la mucosa, los de los carrillos cuando nos mordemos, del paladar si comemos, por ejemplo, algo duro. Y en todos los casos, pues se requiere, además del factor, a lo mejor dejar una dieta líquida fría, que no coman alimentos duros y valorar la evaluación odontológica. Las hemorragias gastrointestinales, pues tenemos que ver si hay compromiso hemodinámico, si hay caída en las cifras de hemoglobina, además de la terapia de factor 8 o 9 o plasma, pues una valoración integral. Ya habíamos mencionado los antifibrinolíticos, que son el ácido tranexámico y el ácido epsilon aminocaproico. Estos son de mucha utilidad en el manejo de hemorragias de la cavidad oral, porque en la cavidad oral la actividad fibrinolítica está aumentada. También nos va a ayudar mucho en las metrorragias, por ejemplo, en las mujeres que son portadoras y que cursan con metrorragia, o mujeres con enfermedad de von Willebrand. Y bueno, recordar que en los pacientes con hemofilia preferimos los inhibidores de COX-2 a cualquier otro tipo de AINE, ya que los otros AINE nos van a afectar la actividad plaquetaria. También nuestras personas con coagulopatía pueden tener cirugía. Nosotros procuramos que las cirugías sean programadas. Recomendamos que evitemos las crisis de fin de semana, es decir, que se operen entre lunes y miércoles y no esperar al jueves, viernes para operarlo y que se me complique porque tal vez no hay factor, tal vez el banco de sangre no tiene suficientes productos, etcétera. Entonces, pues las cirugías que son programadas así las debemos hacer. Las cirugías de urgencias, pues tenemos que dar un tratamiento de reemplazo previo a la cirugía y al menos 5 días después de la cirugía. Entonces, no olvidar, si yo no cuento con el servicio de hematología, pues contamos con las guías de práctica clínica donde puedo ver cuál es el nivel de actividad al cual lo voy a llevar. Y si no tengo hemofilia A, hemofilia B o enfermedad de von Willebrand, no tengo tratamiento específico, pues darle plasma 15 mililitros por kilo cada 12 horas por lo menos para evitar que mi paciente se complique. Y algunos procedimientos como son broncoscopía, endoscopía, punción lumbar, punción arterial, van a requerir al menos una dosis de factor de reemplazo previo al mismo. Y solamente recordarles, en México tenemos concentrados liofilizados de factor 8 que son derivado plasmático o recombinante, y las presentaciones de los derivados plasmáticos habitualmente son de 250 y 500 unidades. Y de los recombinantes son de 250, 500 y 1000 unidades. Perdón, aquí hubo un error. Los liofilizados del factor 9 también tenemos derivado plasmático y recombinantes. Los derivados plasmáticos tenemos de 500 y tenemos otra presentación que dice que es de 400 a 600, y los recombinantes tenemos de 500 a 1000. La desmopresina para hemorragia en pacientes con hemofilia leve o enfermedad de von Willebrand la vamos a poder utilizar. Tenemos en México solamente una presentación en spray nasal que es de 80 microgramos. Nosotros utilizamos 2 disparos por vía nasal, o también tenemos la desmopresina subcutánea, que habitualmente la dosis es de 150 microgramos subcutáneos. Y los antifibrinolíticos, tenemos una solución de ácido aminocaproico
que habitualmente dice ahí que es para uso intravenoso, pero la usamos también vía oral en el caso de hemorragias de la cavidad oral o incluso bueno, yo me formé en el Hospital Infantil de México, ahí la usábamos en nebulizaciones en las extracciones dentales y el ácido tranexámico en tabletas de 600 miligramos. Y esta tablita es la tabla de dosis recomendadas para el tratamiento de las hemorragias específicas en personas con hemofilia. Esta tablita la pueden encontrar en las guías de práctica clínica, la podemos encontrar en las guías de la Federación de Hemofilia, o incluso las googlean y ahí la encuentran. Y lo que solamente es recordarles, si yo lo voy a calcular con base al nivel de actividad, pues es la mitad de unidades por kilo que le voy a poner. Para la hemofilia A, para hemofilia B es prácticamente directo. Si yo lo quiero llevar al 40%, pues le voy a dar 40 unidades por kilo. Y pues eso es, bueno, este es como abreviación de cuál es el papel en cada uno de los niveles de atención. El primer nivel, pues nos va a hacer la historia clínica y nos va a hacer las pruebas iniciales y nos va a referir al paciente. En el segundo nivel, pues vamos a encargarnos, además de la atención de hemorragias específicas, valora la referencia al especialista en hematología. Y el tercer nivel, pues básicamente también manejo de las hemorragias y el manejo multidisciplinario, aunque hay unidades de segundo nivel donde se puede dar el manejo multidisciplinario.